Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este segundo domingo del tiempo ordinario, siguiendo el ritmo normal de la vida del Señor, escucharemos hoy en la lectura del Evangelio el primer milagro de Cristo, las bodas de Caná. La primera manifestación de Cristo entre los hombres, digamos a nivel público, no. Antes la hay en el nacimiento, evidentemente, y en la Epifanía y en el bautismo, pero es el primer momento en el que es el primer milagro del Señor y además, como bien sabes, está recogido en uno de los misterios luminosos. Cristo empieza a anunciar el reino. Empieza a predicar, elige a los apóstoles, lo hemos meditado estos días, también esa elección de los apóstoles, uno tras otro, de una manera uno y otro en la pesca, viéndole por un camino, debajo de una higuera, uno de ellos, en el telón a Leví, etc. Y empieza a anunciar, ya lo había hecho Juan Bautista, cuyos discípulos se van con el Señor, y lo sigue haciendo el Señor a través de esa llamada a la penitencia. Es llamada a la penitencia, a la conversión. Es como poner las bases de lo que después iba a ir haciendo con la pedagogía divina del anuncio y de los milagros, que corroboran también ese anuncio. El reino de los cielos está en medio de vosotros, anuncia ya. El reino de los cielos está ya en medio de vosotros. Estaba Cristo en medio de los hombres. Está Cristo en medio de nosotros. Está aquí el reino de los cielos. Y por tanto, también la gracia. Centramos la meditación en ese tema. La predicación del reino de los cielos. La belleza de la vida de la gracia. Y de alguna manera está centrado en la figura de Cristo. Los apóstoles y los discípulos y quienes le escuchan van descubriendo poco a poco quién es Cristo. Están muy lejos todavía de un conocimiento como lo tendrán después, por supuesto, de Pentecostés, y antes también. Todavía no le conocen, tienen referencias de que es alguien que vive en Nazaret, que su madre se llama María, que tiene una serie de parientes, que ha vivido en una pequeña aldea, que su padre era artesano, etc. Esas cosas que uno conoce de otras personas. Quizás incluso alguno de los amigos suyos contaba más cosas de la infancia del Señor, de su adolescencia, de toda la época que para nosotros es desconocida y que queda reducida a una frase del Evangelio.
Jesús crecía en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres, poco más. Pero ya está con nosotros el reino de los cielos, Cristo. Y a través de su predicación y a través de su vida, el Señor va enseñando, va explicando la belleza de la vida de la gracia. Y de esa manera, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el Cristo es el corazón mismo del Evangelio, de esta reunión de los hombres, de este andar de los hombres en aquellos momentos y ahora también. Cristo les enseña a través de su vida la humanidad santísima y van descubriendo también la divinidad, muy especialmente a través de los milagros. Por tanto, en toda esta vida pública que se desarrolla en el tiempo ordinario, iremos viendo eso, manifestaciones de la humanidad santísima de Cristo, a través de su misericordia, por ejemplo, y manifestaciones de la divinidad de Cristo. Y escucharemos a través también de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios, escucharemos su predicación, su palabra, las bienaventuranzas, las palabras de Cristo que va predicando a unos y a otros. Cómo se confirma eso con sus milagros. De hecho, la semana que viene, creo que es el tercer domingo, la Iglesia, el Papa quiso que el domingo estuviera dedicado concretamente a la palabra de Dios y meditásemos y profundizásemos más en el tema de la palabra de Dios, el Evangelio. Pero nos centramos en la gracia. Y si buscamos la palabra de la gracia en el diccionario, tiene un montón de acepciones, todos ellos son positivos, por así decirlo, ¿no? Pero dice en concreto uno de ellos: en la religión cristiana, don de Dios a los hombres que se obtiene por el bautismo, se pierde por el pecado y que los hace hijos suyos. Por tanto, es una de las acciones que habla más de la gracia en otros temas, pero tiene, como sabéis, la riqueza del idioma, pues tiene muchas acepciones, ¿no? Pero centrándonos en eso, ¿qué es lo que vemos ahí? Que Cristo para nosotros y la vida de la gracia es un regalo, un don que Dios nos hace. Un don por el cual el Señor nos convierte en hijos suyos, Será uno de los temas, creo que de este retiro y del retiro también este mes de los cooperadores y supernumerarios también, la vida de la gracia centrada en el don de la filiación divina. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Somos, por tanto, tú y yo, una creación de Dios. Quiero recordar que era Benedicto XVI quien hablaba, o es Juan Pablo II, no recuerdo bien, que hablaba del hombre como un regalo de Dios, como decía concretamente, me parece recordar, como un pensamiento de Dios, que se transforma en una realidad. Dios nos ha pensado en nosotros y nos ha dado la vida y la vida de la gracia, Ahí, si todos acordáis de la película de Pinocho, y creo que ha habido una versión nueva ahora, ¿no? Y os acordáis, ¿no? Pues como es ese muñeco animado de madera que es la creación de Gepetto, ¿no? Que llega a convertirse a través de, una historia es más larga, de un niño de verdad, que tiene vida, Es decir, la misma naturaleza que el que la hizo, y por tanto es capaz de ser amado, es adoptado como un verdadero hijo y compartir su vida, ¿no? Se le da ese regalo de la vida, Pues Dios nos ha regalado la vida. Somos una creación de Dios. Y Dios nos ha
regalado una naturaleza que participa de la suya. Divine nature consortes, dice San Pedro. Participa de la suya. Esa gracia que da a nuestros primeros padres, que pierden con el pecado original, que después de la encarnación y de la redención recuperamos a través de los sacramentos, la vida de la gracia dada en los sacramentos también. Y que por tanto nos hace partícipes de esa naturaleza divina y capaces de Dios. Así lo dice la teología. El hombre es capaz de Dios. Es decir, vivir la vida de Dios. Creo que es importante que pongamos esto en su sitio, se lo pensemos, porque nuestra vida y todo lo que nosotros vamos recorriendo cada día, nuestras labores, nuestro trabajo, nuestros afanes, nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestros éxitos y fracasos, están dentro de esto. Estamos viviendo la vida de Dios. También lo digo para que no perdamos como el sentido sobrenatural de toda nuestra vida. Mi vida no es un devenir de horas y días y acciones y cosas que tengo que hacer. Es la vida de la gracia en mí. Y por tanto, todo lo que conlleva, se deduce de ello, ¿no? Mi lucha, la gracia que recupero con la confesión, la gracia que me aumenta con la vida de la eucarística, el modo también yo en cómo me comporto como hijo de Dios, que vivo de la gracia, cómo la doy a los demás, cómo también a través de mi apostolado personal y de mi trabajo bien hecho estoy también transmitiendo a los demás la vida de Dios en ese sentido, de ejemplaridad. Cualquier acción buena que haga tiene su mérito, me gana el cielo. Cualquier acción buena que haga, todo lo que ofrezca a Dios, hasta las más pequeñas cosas de cada día, siempre esas que a veces cuestan tanto o se nos hacen a veces indiferentes o que nos parece que tienen poca importancia, da igual hacerlo así o asá, o hacerlo hasta ahora o a esta otra, o hacerlo, o qué más da si un día, no, todo eso son, digamos, como podríamos decir, como acumulación de tesoros para el cielo. Aparte de que uno los puede también ofrecer por otras personas, pero acumulación de tesoros para el cielo. El pequeño esfuerzo que haces cada día, el que has hecho esta mañana para levantarte, para muchos de vosotros de venir hasta aquí, y miles de acumulación de tesoros para el cielo. Cuando llegue el momento final de mi vida, donde acaba mi vida natural, entonces quedará la sobrenatural, la vida divina, que viviré eternamente feliz en el cielo. Esa vida de la gracia continúa en el cielo. Continúa en el cielo. La vida de la gracia, la que se va acumulando a través de los años y me va haciendo ganar, va aumentando mi vida sobrenatural. Cuando el hombre es más, se va haciendo más sobrenatural, se va haciendo más cercano al cielo. Más cercano al cielo. De ahí que se nota tanto en las personas, y te digo también en nuestra vida, como a través de nuestra lucha, de nuestro esfuerzo por mejorar las normas, el trabajo, el apostolado, etcétera, el carácter, vamos ganándonos el cielo. Nos hacemos mejores y hacemos mejores a los demás. Y nos hacemos más del cielo, si queréis.
y por tanto más atrayentes. Es importante también esto, porque una de las maneras más claras más claras de nuestro apostolado es hacer atractiva la vida de la gracia, la santidad. Y si a ti y a mí pues luchamos en eso, es decir, nos vamos dando cuenta de que a través de toda esa vida de la gracia yo voy como mejorando eso a los demás, a nuestros amigos, a la gente que tratamos, a la gente que está cerca de nuestros apostolados, a tus amigos concretamente, eso atrae. El bien es por sí mismo difusivo, evidentemente. Nos hace más ciudadanos del cielo y por tanto más atractivo, más ejemplar, atrae, de alguna manera, uno se fija más. Por tanto, yo diría que nuestra preocupación es aumentar la gracia, conservarla, tener una calidad de vida humana y que será mejor o peor, pero sobre todo una calidad de alma, donde se note que la vida de la gracia está ahí. Una calidad de alma. Mira, pensemos eso. Y pensemos que al fin y al cabo nuestra vida es una correspondencia a esa gracia. Y que, como decía San Agustín, quien te creó sin ti no te salvará sin ti. Y que la acción de Dios con la gracia, que es lo fundamental, también, lo entrecomillo, necesita también de nuestra correspondencia, porque Dios no te salvará sin ti. Dios, que ha hecho el pacto de la redención con los hombres, que se ha comprometido de esa manera con nosotros, también nos pide, requiere de ti y de mí, que vivamos esa vida. Y la historia de la vida del hombre y de las alianzas concretamente con el pueblo de Israel y con los hombres de Dios han sido un ir y venir, un reconocer a Dios y un dar la espalda a Dios. Y es verdad que las faltas de correspondencia en los hombres han sido crecientes, que Dios ha sido generoso con nosotros, que Dios no solamente nos ha dado la capacidad de poder amarle, sino que se ha dado a sí mismo, porque la gracia, el don de Dios, es Dios mismo. Enviaré a mi Hijo unigénito. Hemos escuchado estos días, ¿verdad?, esas frases que nos han tocado el corazón en la Navidad. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Cuántos hombres hoy no le abren el corazón? Estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y me abre, entraré y cenaré con él, y él conmigo, dice el Apocalipsis. Pero no hubo lugar para ellos en la posada. Este es el gran error del hombre. Esto es lo que, de alguna manera, en aquel monte, viendo Jerusalén, le hace llorar a Cristo. Dominus flevit. Rechazar la vida de la gracia. Rechazar a Dios que viene. De ahí que nuestra correspondencia sea fundamental, que acojamos ese don de la gracia, como Dios espera de nosotros, decía nuestro Padre,
Hijo mío, déjame que te pregunte, ¿tú amas la gracia de Dios? ¿Procuras que esa gracia se acreciente en tu alma cada día? ¿Sabes corresponder con generosidad plena a las mociones del Señor? Lo podremos meditar durante el retiro. También estas preguntas. Pero mira, añade también el primer capítulo del libro del Evangelio de San Juan, dice, a los que le recibieron les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. A nosotros nos toca reconocerle y recibirle. ¿Cuántas veces también se ve en el Evangelio gente que recibe bien a Cristo? María, Lázaro, Marta, Zaqueo, los mismos apóstoles, Nicodemo, el buen ladrón. Todos ellos reciben la gracia. En todos ellos entra salvación en aquella casa. Reconocen a Cristo. Reconocen a Cristo. Y nosotros también lo hemos reconocido en nuestra vida. Hemos dicho y hemos incluso cantado, Dios está aquí. Venid, adoradores, Dios está aquí. Estos días entonces lo hemos dicho, ¿no? Venid, adoremos. Dios está aquí, venid. Y de alguna manera nuestra correspondencia está en eso, en ponernos delante del Señor, del Dios de la gracia, y decirle, Señor, te adoro con profunda reverencia. Creo que estás aquí. Creo que estás aquí. Me doy cuenta de que tú, como dice el Señor de María, tú eres lo único necesario. Y que mi vida es una correspondencia a tu donación, a la gracia que tú me has dado. Por eso, la primera correspondencia nuestra es ponernos delante del Señor y decirle, Señor, creo en ti, te adoro, te amo, creo en ti. La Virgen es un ejemplo de esto, como en todo. María, doncella de Nazaret y Madre de Dios, es el icono de la aceptación de la criatura, la aceptación perfecta de la adoración de Dios. Es la que escucha, la que tiene presente al Señor, la que cree, la que medita las cosas en su corazón, la que muestra a través del Magnificat la historia de la salvación y la historia, esa historia que debe ser la nuestra, de correspondencia también. Por eso creo que también, y creo que es algo que está unido a lo que estamos hablando, una de las maneras también que nosotros tenemos de corresponder es tener a Dios presente siempre. Tener presente a Dios siempre. Poder decir, vino a mí y le reconocí. Vino a mí y la acepté. Tendríamos que ser, podemos decir de una manera un poquito poética, pero si queréis, ¿no?, como el eco del fiat mí de la Virgen. Mi vida tendría que ser eso, como el eco del fiat mí. Por eso mi vida todos los días, ¿no? Todos los días es un sí, Señor, lo que tú quieras. Y tenemos muy en cuenta, ¿no?, que eso, evidentemente,
no se hace, tiene unas manifestaciones muy concretas. No es simplemente una actitud, que es una actitud también en el fondo, pero tiene manifestaciones muy concretas. El día a día, en la rutina de estos días, de lo que llamamos el tiempo ordinario, donde las cosas son, pues no hay nada más o menos extraordinario, donde todo va rodando, ¿no? Y donde nos encontramos con las luchas, con las venidas, con el trabajo, con los madrugones, con los esfuerzos por hacer bien las cosas, por llegar a tiempo, con el miedo también a quedar contagiados y quedarnos encerrados o no encerrados, etcétera, con todo esto que estamos viviendo ahora, ¿no? Esta es nuestra vida ahora, ¿eh? Esta es nuestra vida ahora, esta es nuestra lucha también, todos estamos viviendo, ¿no? El crecimiento de una labor apostólica, el llegar a más personas, el que tú mejores o yo mejore también, en primer lugar, en mi vida de piedad, de las normas, tu examen particular, lo que ahora estás luchando, lo que cuidado de las personas que tienes a tu cargo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tenemos que ser como el eco del sí, del hágase de la Virgen. Hágase según tu palabra. Mi vida tiene que ser eso. Señor, vino a ti y lo aceptaste. Somos, por tanto, en medio del mundo, decía nuestro Padre, como ese Cristo que pasa. Cristo que pase. Y esto no es una consideración teórica, sino que es una verdad de nuestra vida, ¿eh? Porque si consideramos ese Dios está aquí entre nosotros, el reino de Dios está entre nosotros, somos nosotros quienes tenemos que representar, que vivir ese reino de Dios. Al fin y al cabo, yo siempre he pensado, y en nuestro caso, además tiene esa, digamos, importancia, el mensaje y la herencia de nuestro Padre, de San José María, son muchas cosas que nos ha dejado, escritas, no escritas, esculpidas, dichas, vividas, etcétera, ¿no? Documentadas, si queréis, ¿no? Pero el gran herencia de nuestro Padre somos nosotros mismos, es nuestra vida. Esto, que está escrito en unos documentos, o esto que es un carisma que Dios le da a nuestro Padre, el Espíritu Opus Dei, es vida porque está en nosotros. Es vida, no es una teoría, es nuestra vida. Esa es la primera, yo diría, y fundamental correspondencia a la gracia, mi propia vocación, mi propia fidelidad a la vocación. Es lo que el Señor me está pidiendo todos los días a mí también. Pensadlo, la vida de la gracia está ahí, en lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Eso tiene muchas, te decía, y acabamos ya, muchas manifestaciones. Quizás centrándonos, ¿no?, pues en lo que hemos hablado, pues, quizás el que yo vea, ¿no?, el que yo piense, ¿no?, cómo estoy yo correspondiendo, cómo he acogido el don de la gracia, cómo estoy siendo fiel a lo que el Señor me ha pedido, cómo estoy también viviendo la ejemplaridad de ser Cristo en medio del mundo, ser Cristo ahí donde estoy. Lo hemos hecho ahora y lo volvemos a hacer, y al acabar nuestra oración miramos a la Virgen nuestra Madre, pensamos en ella y le decimos a la nuestra Madre Santa María, ayúdame a vivir así, la vida de la gracia, corresponder al Señor, acogerle, y también transmitir a través de mi propia vida, mi pobre propia vida, lo que tú me has dado, esa vida de la gracia que está en nosotros. A María Santísima se lo pedimos.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.